Un saludo cordial les envío para todos aquellos que estén escuchando y viendo las imágenes de la conferencia número 4. Mi nombre es Fernando Raúl Ibarra, soy docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y soy nefrólogo del Hospital Piñero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta conferencia nos vamos a referir a métodos complementarios a través de los cuales intentaremos investigar la función renal. En este caso nos vamos a referir a los métodos radioisotópicos y a la resonancia magnética funcional, como dice en la segunda diapositiva. Estos métodos son utilizados habitualmente, quizás no con tanta perspicacia como para buscar la evaluación de la función renal, pero vamos a tratar de encontrarles cómo la aplicación, sobre todo en la resonancia magnética funcional, puede justamente evaluar la función de riñón. En cuanto a los métodos radioisotópicos, son los primeros que vamos a ver, les dejo esta primera diapositiva de radiofármacos de uso renal para que lo usen como recordatorio de cada radiofármaco, en qué segmento del nefrón se puede filtrar o secretar y con qué fin se utiliza. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver con mayor especificidad para qué cosa utilizamos, para qué determinación utilizamos cada radiofármaco. Como pueden ver, la evaluación radioisotópica nos permite estudiar tanto anormalidades estructurales como su impacto funcional, realizar estimaciones semicuantitativas, esto es importante, semicuantitativas de la perfusión y función renal, y también nos permite evaluar si la alteración funcional es importante o si hay alteraciones estructurales. Para ello debemos elegir el radiofármaco adecuado. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es la evaluación del parénquima renal, elegiremos el DMCA marcado con tecnesio 99. ¿Por qué? Porque este nos permite la evaluación de imágenes estáticas. Es lo que uno diría un centellograma renal tradicional. Porque este radiofármaco no se filtra totalmente, sí se fija a las células de la corteza y lo que se filtra es captado por las células tubulares, con lo cual queda en la corteza y nos da una buena imagen de la funcionalidad normal de las células corticales renales. Si está presente, las células lo captaron. Si la imagen centellográfica es deficiente en algunos puntos, es porque seguramente hay alguna anomalía allí estructural que le impide al radiofármaco alcanzar la célula o a la célula captarlo. Si en cambio queremos evaluar la excreción renal, para eso utilizaremos el MAC3 marcado con tecnesio 99, que se utiliza mucho en pediatría y en pacientes con insuficiencia renal crónica, y si no, utilizaremos en un adulto el DTPA marcado con tecnesio 99. El TTPA marcado con tecnesio 99 realmente es el que mejor mide lo que uno llamaría, o que podemos denominar, el filtrado glomerular. En estos casos, estos radiotrazadores tienen una fase angiográfica que permite la evaluación del flujo sanguíneo renal relativo y una fase nefrográfica que evalúa la función y excreción renal. En la siguiente vamos a ver cómo se distingue este tipo de evaluación del radiorenograma junto con un centellograma. Acá en esto vemos algo típico, falta un riñón. Hay una anulación funcional del riñón derecho. Puede ser por nefrectomía, puede ser por obstrucción, puede ser por la causa que sea o agenesia, pero el riñón derecho no está. En cambio vemos la imagen normal, tanto centellográfica como radiorenograma con curva vascular y la curva nefrográfica de excreción, angiográfica o vascular y nefrográfica de excreción, que son normales. La curva normal, como describe la siguiente diapositiva, nos permite ver que el centellograma es útil para una función muy interesante, que nos permite evaluar la función renal diferencial, es decir, por separado. Pero fíjense que no dice cuantificar absolutamente el filtrado o el flujo, sino que nos habla de porcentajes. Es decir, que yo puedo tener tanto riñones funcionando un 100% adecuadamente, como riñones que funcionen 70 u 80% que no son adecuados, pero esto nos permite ver cuánto funciona el riñón derecho y cuánto funciona el riñón izquierdo. Normalmente el riñón derecho contribuye con un 50% y el riñón izquierdo contribuye con un 50%, con una variación cada uno de un más o menos 5%. Desde que yo inyecto radiofármaco hasta que tengo una captación máxima se tarda de 3 a 5 minutos, como vemos acá, y la fase luego de esa es la fase angiográfica, y la fase luego de excreción son más o menos 20 a 25 minutos y ya tenemos hecho todo un radiorenograma.
¿Esta curva se puede ver alterada? Sí, hay varios patrones de patología renal que la pueden alterar, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen. Acá vemos, al pasar la diapositiva, radiorenogramas, vemos que son varias las curvas que puede haber con diferente morfología, la que conocimos como normal, y por lo tanto vamos a hacer clic nuevamente para colocar arriba a la derecha la imagen normal para poder compararla. ¿Ven? Allí ya tenemos la imagen otra vez con que podemos comparar, y vamos a ver en este eje en este gráfico las diferentes fases de llegada y de excreción. En una línea negra tenemos la imagen normal, que es muy similar a la que tenemos arriba a la derecha. Luego, en una línea azul o celeste, la disfunción renal con excreción preservada, es decir, puede ser una suboclusión o puede ser una oclusión funcional que se elimine con el test de furosemida. Luego tenemos verde, una patología obstructiva que hace que directamente del riñón no pueda eliminar el radiofármaco. Fíjense cómo se va acumulando, en lugar de eliminarlo, sigue subiendo la fase de excreción. En la insuficiencia renal, que está descrita en color violeta en la raya, es muy parecida a la normal, pero mucho más achatada. Fíjense que está reducida, las fases no llegan a distinguirse mucho entre sí, y por supuesto está todo alargado. Y cuando hay una exclusión renal, como dice acá la línea roja, puede ser de que se vea de esta manera, como también puede verse absolutamente aplanada y nada más. Usos habituales del centellograma o de los métodos radioisotópicos. Los más comunes y que van a encontrar en todos los libros o textos que se dedican a esto son la uropatía obstructiva, que permite luego ver si es mecánica o funcional a través de test de furosemida, y la hipertensión renovascular, que se puede también evaluar, sobre todo si es unilateral, con el denominado test de captopril. Eso después lo pueden encontrar en la descripción. ¿En qué situaciones clínicas en nefrología ambulatoria nos podemos encontrar en las que el estudio radioisotópico es muy útil? Primero, cuando por estudios previos se sospecha asimetría de la función renal y se desea determinar cuánto contribuye cada riñón a la función global. Eso es uno. Ya lo dijimos y es muy importante el porcentaje de cada uno. Segundo, uropatía obstructiva severa. En ese caso vamos a tener un riñón dilatado y nos vamos a plantear, ¿el riñón dilatado tiene función remanente o no tiene función remanente? Este es un detalle muy importante. Si el centellograma nos muestra que todavía tiene función remanente, luego podemos hablar con los urólogos, los colegas de urología, para tratar de solucionar la situación. Si nos muestra que no tiene función remanente y que creemos, por ejemplo, que tiene una gran probabilidad de infectarse, eso nos puede estar planteando la necesidad de nefrectomizar al paciente, quitarle esa bolsa uronefrótica que no funciona. Y como tercer punto, es un excelente complemento de la evaluación funcional cuando los análisis clínicos habituales y los de imágenes, como es ecografía, tomografía computada, muestran una disminución o alteración estructural y funcional renal, pero no se puede utilizar contraste intravenoso para profundizar en su estudio. El centellograma, que tiene un bajo grado de toxicidad, nos va a permitir evaluar entonces la función por separado y sumarle a lo estructural una mayor característica funcional. Vamos a describir ahora por qué motivo podemos utilizar la resonancia magnética en nefrología como estudio de la función renal. Para eso se denomina resonancia magnética funcional. Son las aplicaciones funcionales de resonancia magnética. La resonancia magnética tiene la ventaja de que utiliza la energía electromagnética sin elementos radioactivos o ionizantes como la TAC, el PET o el SPECT. La resonancia magnética es una alternativa al contraste iodado, especialmente en aquellos pacientes que puedan ser alérgicos al mismo o en pacientes sensibles, como puede ser las embarazadas y los niños. Utilizada regularmente permitiría, fíjense el uso del potencial acá, permitiría, son cosas que está por verse todavía, la caracterización detallada del tejido de riñón y de las estructuras circundantes. Nosotros vamos a ver varias características de la resonancia magnética aplicada funcionalmente sin ninguna utilización de radiocontrastes o contrastes de ningún tipo. Es decir, que se toma ventaja del método en sí, de lo que es el método en sí, para obtener imágenes diferentes y que puedan compararse entre sí con distinta señal. ¿Por qué? Porque como dice acá en la segunda parte de la diapositiva, la resonancia magnética clínica se basa en la interacción de los iones de hidrógeno.
protones y las ondas de radiofrecuencia en presencia de un fuerte campo magnético externo que es generado por un imán de alto calibre. Eso se coloca al paciente en el tubo, es un imán. La fuerza del imán se mide en teslas. La imagen renal se logra mejor en imanes de campo alto de 1,5 a 3 teslas que permiten ver imágenes de mayor resolución, mayor velocidad y más definidas fundamentalmente. Esto se logra porque al transmitir las imágenes de radiofrecuencia, los protones del agua y de la grasa del paciente se mueven y se van alineando longitudinalmente con el campo magnético externo. Y lo que es importante, no se obtiene ninguna señal a menos que se aplique un pulso de radiofrecuencia resonante al paciente. Mientras tanto no hay ninguna señal. Bien, entonces es la interacción de los protones con la radiofrecuencia en un campo magnético importante. ¿Qué podemos obtener de esta tríada, digamos, de elementos para hacer eso? Vamos a ver lo que se denomina la evaluación de la oxigenación intrarrenal por una resonancia magnética BOLD. BOLD significa Blood Oxygen Dependent Level, es decir, nosotros vamos a ver unas imágenes de resonancia magnética que dependen del nivel de oxígeno que tenga el tejido. ¿En qué se basa este método de BOLD que se utiliza muchísimo para ver imágenes cerebrales y en imágenes también de resonancia magnética en cardiología? Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva, haciendo un pequeño recordatorio de riñón. Fíjense en esta diapositiva por qué el riñón recibe mucha perfusión. Vamos a ver acá el consumo basal de oxígeno. Vamos a ver acá el consumo basal, lo estamos viendo en función de la reabsorción de sodio. Cuanto más sodio reabsorbe el riñón, más oxígeno consume. Esto requiere energía. La energía es hidrolizar ATP. Acuérdense de las bombas de sodio, acuérdense de todos los transportadores activos y aún los activos secundarios que no hidrolizan ATP pero dependen de los primarios. Esto requiere energía. La energía es hidrolizar ATP y eso requiere que llegue oxígeno en cantidad adecuada. La corteza recibe el 85% del oxígeno. La médula recibe el 15%. En general, la corteza tiene una presión parcial de oxígeno muy similar a la de una arteria sistémica, en cambio la médula recibe una presión parcial de oxígeno ya un poco menor. Y además en la médula tiene un trabajo extra que es la creación y mantenimiento, por el mecanismo de contracorriente, del gradiente osmótico. Esto a nivel de la asa gruesa de Henle es sumamente importante, es decir, que consume muchísima energía. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Pues si consumimos energía, utilizamos oxígeno. Si utilizamos oxígeno, cada vez tenemos menos oxígeno. Y el método, viendo la siguiente diapositiva, se fundamenta en lo siguiente. Se sabe hace varias décadas que las propiedades magnéticas de la sangre cambian con la oxigenación porque la desoxihemoglobina tiene propiedades magnéticas diferentes a la oxihemoglobina. No importa, una es paramagnética, otra es diamagnética. Pero, por ejemplo, Gawa y colaboradores fueron quienes en primer momento determinaron que esto se podía demostrar, este efecto in vivo, en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una hemoglobina oxigenada o tengo una imagen diferente a si tengo una hemoglobina desoxigenada. Todos los cambios en las propiedades magnéticas de la hemoglobina afectan a las moléculas de agua circundantes y producen una imagen diferente. Esto se pondera en lo que se denomina resonancia magnética obtenida en un R2 asterisco, ¿sí? R2 asterisco. En esto significa que a mayor desoxihemoglobina hay mayor intensidad de señal R2. Es decir, yo voy a ver una imagen más nítida, más intensa, cuanto mayor desoxihemoglobina tenga. ¿Correcto? Este es el principio fundamental. Vamos a ver si se repite. En la siguiente vemos una curva tradicional de hemoglobina y esta curva se mueve izquierda o derecha según la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando hay una demanda metabólica muy importante, como en la médula renal, la curva se corre a la derecha porque su oxígeno es más requerido por todos los mediadores que acá figuran en la diapositiva y por ende tenemos más desoxihemoglobina en la médula que oxihemoglobina. Va cambiando también por difusión de oxígeno y eso va apareciendo mayor cantidad normalmente de desoxihemoglobina en la médula por demanda metabólica. Si esto fuera y se correlacionara adecuadamente con lo que dijimos antes, que a menor PO2 tisular va a haber
más cantidad de desoxiemoglobina y por ende puede modificar la señal de resonancia magnética nuclear, esto lo podríamos cuantificar. Bueno, la siguiente diapositiva, que es la diapositiva número 14, van a ver que este grupo de investigadores justamente hizo eso. Tienen una figura con un panel A superior y un panel B inferior. En ambos casos el eje horizontal es la presión parcial de oxígeno tisular determinada por microelectrodos y el eje vertical es la imagen de resonancia magnética en escala de grises, después vamos a ver qué es eso, obtenida en cada punto. Fíjense que ocurre lo que decíamos antes. A menor PO2 tisular, es decir, mayor desoxiemoglobina, la imagen de resonancia magnética en R2 incrementa su intensidad, tanto en A como en B. ¿Ven? Quiere decir que la correlación termina siendo negativa entre la PO2 y la imagen de resonancia. Es decir, a mayor desoxiemoglobina, mayor imagen de R2, mayor intensidad. ¿Correcto? ¿Tiene esto una traducción in vivo? Sí, la tiene in vivo. Lo vamos a ver en el humano. Vamos a ver primero en animales experimentales. Bien, en la diapositiva 15 lo que podemos apreciar son imágenes en grupos de animales experimentales donde podemos comprobar si esto que vimos in vitro con la imagen R2 o el microelectrodo de la diapositiva anterior se traduce en una situación funcional. Vamos a poner atención, en este caso en particular, de las primeras imágenes que vemos, no al panel superior donde dice ratón corte coronal, sino al panel inferior donde dice rata corte axial. Ahí vamos a encontrar que tenemos varias imágenes. Acá nos manejamos con escala de grises, es decir, la escala de grises significa que un color más oscuro tiene más oxiemoglobina y un color cada vez más gris y que va pasando a más intensidad casi al blanco, tiene más desoxiemoglobina. ¿Correcto? Siempre ponderado en R2. Entonces vamos a ver la primera imagen que dice basal, tenemos la proporción normal que habitualmente tenemos de corteza y médula. Ven que lo externo es oscuro y lo que está en el medio es un poco más clarito o bastante más. La segunda imagen es luego del uso de diuréticos, del uso de furosemida. La furosemida habitualmente aumenta el flujo sanguíneo renal. Fíjense que disminuye un poco la señal intensa gris clarito y aumenta toda la otra parte más oscura, ¿correcto? Ahora vamos a pasar a la imagen extrema, donde utilizamos post-norepinefrina o la adrenalina, es decir, le inyectamos adrenalina al animal experimental. Como pueden ver acá, ustedes saben que la adrenalina reduce la llegada de sangre a riñones, es decir, produce una hipoperfusión por vasoconstricción. Fíjense cómo lo oscuro va desapareciendo y aumenta enormemente la intensidad de la señal en gris casi blanco. Entonces, esto significa también que podemos hacerlo en un animal de 24 gramos, como dice acá, y en un animal de 250 gramos. Veamos qué ocurre en un corte de este tipo, pero coronal, en un humano. En la siguiente diapositiva podemos ver, en la parte de arriba, humano plano coronal, el mapa anatómico ponderado ante 1, es una resonancia magnética normal, donde vemos columna vertebral y cada riñón al lado de la columna. El mapa ahora ponderado en R2 asterisco en escala de grises, vemos claramente la corteza es más oscura y todo lo que vemos mucho más clarito e intenso en escala de grises es médula. Ahí, en el humano, es donde hay más desoxiemoglobina por las características que habíamos dicho anteriormente. Bueno, como pudimos ver entonces hasta ahora, la resonancia magnética nuclear nos permite ver la perfusión tisular. Entonces, uno se plantea con esto: ¿es posible analizar la perfusión tisular también en humanos en forma directa, es decir, ver cambios en la perfusión tisular? Sí, vamos a ver que hay aplicaciones que permiten hacer esto. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver aplicaciones de BOLD, MRI y, por ejemplo, algo que es clásico, uno pensaría inmediatamente, la revascularización de la perfusión renal con stent sobre una lesión arteriosclerótica y estenosis arterial renal. Es decir, en esta figura podemos ver en la parte superior un gráfico de barras que nos indica la intensidad de la señal de resonancia magnética contra un riñón común, un riñón con una estenosis de la arteria renal y luego post colocación del stent.
Fíjense en la parte inferior donde está en escala de colores. Lo interesante de estas escalas, a la izquierda tenemos el riñón con la arteria renal todavía estenótica. Fíjense cómo hay tantas partes en donde crece la intensidad de los colores. De acá tenemos que ver, en lugar del gris, como describíamos antes, el rojo, el amarillo y el verde y el celeste. Que es cada uno, celeste es buena perfusión, rojo, amarillo y verde con más intensidad cada vez es hipoperfusión. Tienen a la derecha completamente la escala de colores. Ese es entonces el más intenso, que vemos los colores más intensos a la izquierda. Cuando pasamos a la derecha es cuando se le colocó el stent. Fíjese cómo cambia la perfusión y aquellas áreas con intensidad de color muy elevada han cambiado y ahora reciben una mejor perfusión acercándose a la escala de un color más celeste. En el gráfico de arriba nuevamente en las columnas ven como la barra negra del medio, que era la más alta, disminuye hacia la barra de la derecha, que es la post-colocación del stent. Otro ejemplo más, muy interesante también, porque permite de alguna manera seguimiento longitudinal. Siguiente diapositiva, vemos la evaluación de un riñón post-trasplante. Acá tenemos una imagen a izquierda, en el medio y a la derecha. La imagen a la izquierda es un riñón post-trasplante con perfusión normal. Es decir, función renal normal me refiero y una perfusión relativamente normal para un riñón inmediatamente post-trasplantado. Ese riñón recibe una perfusión adecuada, podríamos decir, luego del trasplante. Sabemos los avatares evidentemente técnicos que tiene y cómo tiene que recibir la perfusión. Ese riñón de la imagen de la extrema izquierda. En la imagen del medio vemos un riñón que también tiene lo mismo, trasplante, pero está con una necrosis tubular aguda. Fíjese cómo ya acá se distorsiona un poco la imagen de la perfusión, que comparado con algo normal se hace más heterogénea y más dispersa. Y en la imagen de la extrema derecha lo que tenemos directamente es un rechazo del órgano. Presten atención con esto, porque como dijimos recién en la escala de colores, uno puede pretender que quizá este color que está teniendo más al celeste en todo el órgano es como que está mejor perfundido. No, en este caso la escala de celeste, en este caso particular, indica que el riñón directamente no está recibiendo prácticamente perfusión en un rechazo agudo. El punto es que la estructura normal renal verdaderamente es como habíamos visto antes en la imagen de la derecha, en la postestenótica. Tiene que ser una imagen heterogénea, donde se vea bien la corteza celeste y la médula se vea con ese intercambio de colores entre rojo, amarillo y verde cada vez más intensos. El celeste parejo, así como tiene la derecha, es que no funciona. Este mismo riñón, que tiene una función renal normal, me refiero al de la extrema izquierda, nuevamente la figura en la izquierda, que es una post-trasplante que está funcionando adecuadamente, evaluado, vamos a ver acá, un tiempo después. 2 meses post-trasplante, la siguiente diapositiva es esta. 2 meses post-trasplante, lo que ustedes tienen es que este riñón se está poniendo con una escala de colores, si me permiten, se poniendo cada vez más celeste. Está perdiendo heterogeneidad. Como ven, el celeste ha ganado mucha parte del riñón y es lo que se llama que tendría un rechazo moderado. Fíjense que tanto como el de al lado, que es en escala de grises, están marcados con pequeñas elipses, óvalos, que son los que marcan lo que se denominan puntos de interés. Esos puntos de interés nos permiten evaluar a través del tiempo cómo estaban en el inicio, a 2 meses y quizás a un tiempo posterior. Es decir, que yo puedo hacer un seguimiento longitudinal en el post-trasplante. Espero haber sido claro esta parte del trasplante, pues muy interesante el seguimiento. Entonces, como veníamos comentando, es probable que la resonancia magnética funcional nos permita también hacer un seguimiento longitudinal. En esta serie de diapositivas, comenzando ahora a partir de la imagen número 20, vamos a tratar de explicar un poco eso, tanto en el humano como en un modelo de experimentación animal que nos puede permitir justamente ese seguimiento longitudinal. Veamos primero la primera diapositiva. Acá lo que trataremos de ver es muchas veces lo que se nos plantea en la práctica también, es decir, cuánta fibrosis va desarrollando un riñón que se enferma, que tiene una alteración crónica, y sabemos que la fibrosis ocasiona una distorsión de la arquitectura
vascular, secundariamente hipoxia tisular. Esa hipoxia aumenta la fibrosis. Sabemos también que las células que tienen que reparar el tejido dañado, primero se tienen que desdiferenciar las células mesenquimáticas para luego rediferenciarse a células epiteliales tubulares normales. Esos procesos con la fibrosis y todo se pueden desdibujar, evidentemente, y no funcionar adecuadamente. En esta primera vamos a ver lo que se llama resonancia magnética funcional con elastografía. ¿Qué es la elastografía? Se le suma al resonador magnético un dispositivo tipo como es el ecógrafo o el sonar de un submarino, es decir, son ondas acústicas que producen sonidos de ondas acústicas justamente o de rebote en el tejido renal. Fíjese acá se coloca una almohadilla que produce una onda de vibración por sobre donde ha sido colocado, en este caso el riñón trasplantado. Volvemos al trasplante, obviamente un buen modelo para seguir, y tenemos que podemos encontrar. Fíjense acá, está el paciente dentro del resonador y tenemos a la derecha un esquema donde podemos ver un riñón blando, soft, que se ve en escala de azul, y a la izquierda un riñón rígido, stiff, que se ve en escala de rojos, y allí pasando por el intermedio. Es decir, que si uno aplica un pulso, una vibración, que se va a reflejar en el riñón y provoca una onda acústica, luego la resonancia magnética funcional, esta técnica se llama elastografía, lo puede integrar y ver qué grado de rigidez o no tiene el riñón. Veamos la prueba concreta con una imagen de elastografía. La prueba concreta, como vemos en la siguiente diapositiva, tienen arriba la figura A y la figura B. La figura A es una toma de resonancia magnética normal y la B es por elastografía hecha con la escala de colores, que recuerden siempre, celeste es digamos un tejido prácticamente normal, mientras que también cuando va creciendo en intensidad de colores, amarillo, verde o rojo, es que acá estamos viendo cada vez más riñones más rígidos, en teoría cada vez más fibróticos. ¿Sí? ¿Ven lo heterogéneo entonces? Como parte de la corteza está bien, otra parte no, y otras partes directamente son muy verdes o amarillas o rojas. Pero decimos, ¿cómo sabemos que hay fibrosis? Fíjense lo interesante que ha hecho este grupo. Abajo, tienen ustedes, abajo a la izquierda, un gráfico en el cual se correlaciona el score de Banff, que es la escala en biopsias de ver la fibrosis que tiene un riñón trasplantado, con el grado de fibrosis en el eje vertical en la ordenada, en kilopascales. Fíjense cómo el score de Banff, que va empeorando del 0 al 3, va subiendo a medida que obviamente tiene más fibrosis el órgano, y cómo también eso se denota en la escala que vemos a la izquierda. Así que tienen, por las cajitas que son de tipo de dot box, por la forma estadística en que se los evoluciona, el score de Banff está hecho contra la elastografía y vemos que cada vez que el score de Banff empeora, que tiene más señal, más indicación de fibrosis, tiene a la vez mayor señal de elastografía y de rigidez de ese tejido por la técnica elastográfica, ¿sí? Así que acá hay una correlación biopsia con elastografía. Y a la derecha, hablando de evoluciones justamente y cómo puede evolucionar mal, en esto estamos viendo cómo este mismo grupo pudo comparar la evolución del filtrado glomerular estimado. Fíjense bien esto es estimado en la fórmula GFR, la fórmula de estimado, y la cuestión es que allí tienen a la derecha los kilopascales en cuanto a rigidez y a la izquierda los cambios del filtrado glomerular basal. Fíjense, vamos a respetar los colores, es decir, cuanto más intensidad tenía más fibrosis, cuanto menos intenso, más tirando al verde y casi llegando al celeste, o que acá ninguno celeste, menos fibrosis. Fíjense entonces que los rojos, que son los más fibróticos, tienden claramente a disminuir en un tiempo en la resonancia magnética hecha 18 o 24 meses post trasplante. Ven cómo decrece también acá, dice más fibrosis, sería score de Banff más la fibrosis, más la intensidad de la señal en R2 elastográfica por la resonancia magnética con elastografía. Bien, post-trasplante. Todo esto es muy interesante, ya hemos visto una estenosis de arteria renal, hemos visto varias imágenes de trasplante. La pregunta es, ¿podría yo hacer un seguimiento de la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, con un modelo como este? Vamos a ver lo siguiente, se los presento
Ahí tienen la cita bibliográfica, si lo quieren ver en detalle, lo pueden buscar en la revista que está disponible y es un modelo muy interesante en ratones que se les provoca una insuficiencia renal, que primero se aguda y luego progresa la cronicidad por medio de darle una dosis importante de ácido fólico que cristaliza dentro de los túbulos renales. Acá lo llaman resonancia magnética nuclear multiparamétrica y detección longitudinal de la nefropatía progresiva. Multiparamétrica pues estudia muchos parámetros. Estudia este que conocemos nosotros, que es el de la Bolt. Estudian, por primera vez utilizan acá gadolinio como contraste para determinar el filtrado glomerular. Pero es el único, fíjense que es la única vez que estoy hablando de un contraste. Todo lo demás es sin contraste que hemos estudiado. Luego usa 2 o 3 técnicas más para ver otro tipo de perfusión y usa la resonancia magnética de transferencia, que la vamos a ver acá abajo, que es la resonancia magnética de transferencia o magnetización, transferencia magnetización, que según los autores permitiría ver la evolución de la fibrosis. Ven que dice acá en esta siguiente diapositiva: evaluación de la fibrosis renal mediante imágenes de transferencia de magnetización in vivo y tinción con tricrómico ex vivo. Es decir, que yo puedo, este mismo riñón, si ustedes hacen de cada determinación un punto final, puedo verlo, cómo se analiza, fíjense en las imágenes superiores, en la escala de colores, de la izquierda a la derecha, qué escala de colores, cómo va subiendo la intensidad de los colores, corre por resonador, por resonancia magnética funcional, y abajo lo analizo anatomopatológicamente con la técnica del tricrómico que nos permite ver fibras, y ustedes podrán ver cómo a mayor intensidad de colores cada vez de izquierda a derecha arriba con la resonancia magnética de MTR, de magnetización de transferencia, y abajo cómo se ve el crecimiento de la fibrosis. Es decir, que también acá tenemos un mayor color y acá también un crecimiento de la fibrosis. Esto sí se puede estandarizar si uno dice, por ejemplo, a tantos R de intensidad, a tantos kilopascales de intensidad de R2 corresponde X cantidad de fibrosis. La estandarización sería ideal, sería excelente como para que uno pudiera seguir una evolución longitudinal ya directamente en un modelo de insuficiencia renal crónica. Fíjese, acá está hecho control, 2 semanas, 4 semanas. Bien, esta gente cuando termine este trabajo, que es mucho más rico que lo que lo estoy describiendo, lo abrevio por razones de tiempo, van a terminar diciendo que la resonancia magnética funcional multiparamétrica captó los cambios en la progresión temporal del modelo de injuria renal. Como decíamos antes, en la estructura renal, hipoxia, acumulación, bueno, todo eso lo va modificando, y en la frase final dice: la resonancia magnética multiparamétrica podría constituir una herramienta importante para la evaluación no invasiva, integrada y longitudinal de la lesión renal inducida por ácido fólico u otras. Eso tenemos que ver, nos tenemos que poner de acuerdo y ver. ¿Cuál les parece? Diabetes, hipertensión, una nefropatía tóxica que evoluciona hacia la producción de una glomerulopatía que crónicamente va evolucionando hacia lo mismo. Digamos, cualquiera de las injurias que sabemos que luego por los mecanismos de fisiopatología o de hiperfiltración evolucionan a la fibrosis, es bueno para ver, es adecuado para ver si lo podemos continuar con la resonancia magnética funcional. Ya vamos terminando con esto y les sugiero conclusiones y usos potenciales sugeridos en esta siguiente diapositiva. De los usos más evidentes que le hemos visto hasta ahora se podrían sumar evaluación de la perfusión o nivel de oxigenación intrarrenal, por ejemplo, patologías evolutivas como comenté recién, diabetes o hipertensión, las más frecuentes que uno ve en el consultorio. En pruebas funcionales, reserva funcional renal. ¿Cambiará la perfusión ante el denominado test del BIFE, por ejemplo? ¿Cambiará la perfusión renal? Sobrecarga de agua, lo mismo. Cuando uno sobrecarga de agua, el riñón en teoría elimina una orina, no en teoría sino en la práctica, por suerte, una orina más diluida y que permite que se perfunda mejor. Con el uso de diuréticos, el uso de inhibidores de la enzima de conversión, los cambios en la indicación dietética, qué cambios de la perfusión me permiten, y esos cambios en la perfusión me permiten luego predecir que le estamos obteniendo un resultado adecuado que permitirá una evolución favorable del paciente. Entonces, acá nosotros vamos a tener ciertos aspectos en esta diapositiva que digo: ventajas, buenos logros con técnicas actuales y un panorama muy amplio, promisorio, para evaluar y desarrollar. Es probable que muchas aplicaciones que estamos viendo ahora y que parecen ser que recién asoman, repentinamente tiendan a desarrollar de manera importante y explosiva a muy corto plazo. Desventajas temporarias mientras desarrolla. Habrán visto que en la presentación varias veces hablé de cuantificar o estandarizar. Cuantificar.
Tenemos que ver. Yo puedo comparar un paciente que yo tengo con el que tiene otro colega, con el que tiene otro centro médico. Lo puedo comparar o solo puedo hacer el seguimiento longitudinal de ese mismo paciente contra sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Puedo comparar grupos independientes con este método o solo puedo comparar al mismo paciente per se? Son cosas que habrá que ir viendo con el tiempo y estando atentos a esta circunstancia. Importante es la última que les digo antes de la bibliografía. Es una técnica con múltiples posibilidades y sin utilizar medios de contraste, pero requiere que un equipo se ponga de acuerdo con esto. Es muy importante con esto porque la resonancia magnética, para ser obtenida, tiene especificaciones técnicas muy particulares. No es lo mismo una toma en T1 que en T2 o en R2 asterisco como las que vimos hasta ahora, en escala de grises que en escala de colores, la profundidad que se alcanza, el grado de resolución que se quiere tener, cuántas imágenes se pueden obtener por segundo o por minuto, todo es diferente y eso lo tiene que poner el del especialista en imágenes, el técnico en resonancia magnética, el nefrólogo, el clínico, alguien que pueda diseminar qué pautas quiero, qué quiero buscar, qué quiero seguir. ¿Comprenden? Esto es muy importante y es importante por este mismo motivo trabajar con ese equipo multidisciplinario para concordar metodológicamente. Para finalizar, les dejo acá la bibliografía que hemos utilizado, que son las imágenes de lo que hemos visto. Allí tienen también ese trabajo que les dejé, que si lo quieren ver con detalle es muy interesante, el de los ratones con ácido fólico. Siempre obviamente sugeriría la bibliografía de R. Brenner y todo lo demás. Desde ya les doy las muchas gracias por la atención que han tenido con esta conferencia y por supuesto espero que la hayan podido aprovechar. Muchísimas gracias y sigan con una buena jornada.